gustaría aclarar que no solo, como bien menciona, pone al Estado a cargo de la transición energética, pero el artículo 27 constitucional es cambiado para explícitamente decir que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad. Esto no pone al Estado como líder e impulsor de la transición energética, pero como garantor individual y exclusivo de todo lo que está relacionado con la electricidad. Ahora, no me confunda, yo estoy completamente de acuerdo que el Estado debe estar a cargo del liderazgo de la transición energética e impulsar todos los mecanismos disponibles para acelerar esta transición, la electrificación masiva y la descarbonización profunda de nuestro país. Actualmente, primero que nada, eliminar los mecanismos de transición energética actuales y no incluir nuevos, más que decir que el Estado estará a cargo de la transición, nos retrasa 30, 40, 50 años en este proceso de transición energética. El Estado no solo es la CFE, también es el SENACE, también es la CRE, mecanismos que están siendo eliminados en esta reforma, mecanismos que actualmente funcionan para acelerar también la transición energética. Son mecanismos que están desapareciendo en un contexto de ¿por qué? Me gustaría yo entonces hacerle esa pregunta a los diputados. Si el Estado está a cargo de la transición energética, ¿por qué entonces están desapareciendo los mecanismos que actualmente rigen el sistema energético mexicano y se los están otorgando a la empresa CFE, que al final del día, aunque sea una empresa del Estado, es una empresa? Ahora, la verdadera soberanía energética está en las energías renovables. No hay nada más soberano que poder generar nuestra propia energía en nuestra casa, con el sol que nos llega, con el viento que respiramos. Entonces, esto no solo debe ser a cargo de la CFE, sino el Estado debe garantizar que todos los mecanismos sean disponibles para la CFE, para empresas privadas, para comunidades, para ciudadanos, para que realmente todos los mexicanos podemos aprovechar y ser partícipes de la transición energética y generar la propia energía. Independientemente de quién utilice el recurso para generar la electricidad, deberíamos de ser absolutamente todos. Ahorita, en el año 2022, no hay un solo estado que pueda financiar su transición energética y su crecimiento de demanda actual en su totalidad. No hay un solo estado en el mundo, ni Estados Unidos, ni China, ni nadie puede financiar el Estado exclusivamente su transición energética. Necesitamos de todos. Ahorita no podemos, estamos en una emergencia climática y no podemos estarnos peleando que si la CFE, que si las empresas. Estamos en un momento en el que necesitamos unir fuerzas de todos los participantes actuales del mercado e incluir a participantes futuros para poder en serio englobar la emergencia climática que vivimos y generar una transición energética que esté a favor de las juventudes y las infancias mexicanas, no de una empresa. Muchas gracias por la pregunta, Leida. Yo creo que no es que debamos contemplar a todos los actores del mercado. Yo creo que debemos de sacar este debate de las lógicas del mercado. Ese es el primer punto. Mantener el debate en las lógicas del mercado es lo que nos está llevando a la catástrofe climática. Ese es el primer punto que hay que señalar. Luego, yo sí quiero señalar que el discurso ecológico es un discurso que tiene una gran aceptación entre todo el mundo. Y es curioso porque nosotros no estamos en contra de este discurso ecológico, por supuesto estamos a favor de la ecología. El tema es quién lo maneja y cómo lo maneja. El tema es que es un hecho que la iniciativa privada ha utilizado el discurso ecológico, estas empresas eléctricas privadas han utilizado el discurso ecológico para defender sus intereses. Es una cosa increíble. Entonces vemos, por ejemplo, cómo está el tema de la dotación cómo está el despacho de la electricidad en nuestro país. ¿Cómo se despacha la electricidad en nuestro país? Se despacha en el siguiente orden. Primero la solar, actualmente. Primero la solar, luego la eólica, luego la geotérmica, luego la de gas, luego la hidroeléctrica, luego la térmica y luego la de carbón. A mí que me expliquen por qué la hidroeléctrica, y esto se planteó aduciendo criterios ecológicos. A mí explíquenme por qué la hidroeléctrica va después de la geotérmica y la de gas. A mí explíquenmelo.
porque eso es verdaderamente un despropósito y es un acto de demagogia de las privadas, punto. Luego, es increíble que la reforma del 2013 impuso los llamados contratos de energías limpias que obligan a Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía solar y eólica de los privados, pero no toma en cuenta las energías limpias que CFE genera con las hidroeléctricas. ¿Cuál ha sido el resultado de este proceso? Es una cosa muy sencilla, que así a través de los certificados de energía limpia, Comisión Federal de Electricidad ha tenido que pagar más de 6,000 millones de pesos a 335 centrales privadas, con lo que subsidió el 50% de la inversión inicial de estas plantas. ¿Por qué no se le da un subsidio a las hidroeléctricas? A mí explíquenmelo. Porque esto, tiene básicamente solo se explica porque hay una decisión política detrás de esto, y la decisión política fue apoyar a la iniciativa privada, sea como sea. El discurso ecológico en este caso es un disfraz, no nos engañen. Iberdrola no es una empresa ecologista, Naturgy no es una empresa que defiende la ecología. El grueso de las plantas de Iberdrola son de ciclo combinado. Entonces, el tema es muy sencillo, todo esto es un discurso que se utiliza simplemente para el engaño. Una vez más, nos están dando la parte por el todo, sin lugar a dudas, que es importante la defensa de la ecología, pero eso es un hecho, nadie lo va a discutir. Lo que no es cierto es que estas empresas sean las grandes defensoras de la ecología. Ese es el tema. Y una vez más nos dan la parte por el todo. No debemos olvidar que el que te den la parte por el todo es uno de los mecanismos más eficaces de la mentira. Estas lógicas que ponen por delante el discurso ecológico y luego y que de ahí se respaldan para impulsar los negocios, ¿sí? Tienen las mismas lógicas que tienen los contratos leoninos que se firmaron, uno de los cuales, por ejemplo, plantea cosas tan increíbles como que hemos estado pagando el gas de 6 gasoductos que no nos ha llegado. Es una cosa increíble, ¿no? Y por este concepto, Comisión Federal de Electricidad deberá pagar en el mediano plazo 21,000 millones de dólares por un servicio que no recibe. Entonces, es la misma lógica. Lo que tenemos que acabar es con esta lógica hipócrita, ¿sí? Lo que tenemos que acabar es con este discurso que es verdaderamente lamentable, en el que nos echan la ecología por delante y traen los negocios por detrás. Ese discurso de energías limpias lo que defiende son negocios sucios, no nos engañemos. Es extremadamente importante tomar en cuenta que obviamente los jóvenes no estamos en contra de las energías limpias. No, aquí esta reforma creo que no habla que está en contra de las energías limpias. Yo no conozco un solo mexicano que diga que está en contra de las energías limpias. Yo creo que el debate y el argumento principal de esta reforma es quién va a tener el control de la electricidad. No si se genera de forma limpia o si se genera de forma con energías, con combustibles fósiles. Al final eso se está regulando. La Comisión Federal de Electricidad es la que genera más energías limpias. Ese es un argumento, esos son datos que da la propia Comisión Federal de Electricidad. Entonces, al final creo que esto es muy simple. Si dejamos que el sector eléctrico lo controlen las empresas privadas, estamos en riesgo de que en cualquier momento bajen el switch. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué poder tiene el Estado? Hablemos de las reguladoras. Repito, durante 14 años las reguladoras no sancionaron a quienes estaban dando altos precios de gas, por ejemplo. Hasta esta administración es cuando empezaron a sancionar. ¿Y cuál era el argumento? Muy simple, es que no nos hacen caso. O sea, si el Estado se va a quedar con los brazos cruzados de pues es que no me hacen caso y no los puedo sancionar porque pues no me hacen caso, entonces si nos mantenemos bajo este mismo argumento, ¿qué esperanzas tenemos rumbo a cada vez una mayor necesidad? O sea, ya dependemos de la electricidad para vivir. ¿Qué va a pasar? Vuelvo al argumento de las personas que viven en el norte o en el sur del país que tienen que usar aire acondicionado o calefacción para tener una vida digna. Si dejamos que la empresa privada sea la que tenga todo el mercado,
¿Cómo va a intervenir el Estado para que estas personas tengan una vida digna, una calidad de vida en donde puedan utilizar un calefactor o un aire acondicionado y que no tengan que no tengan unos precios tan altos de electricidad? Veamos el modelo de España. ¿Qué está pasando en España? Son los privados los que tienen el control. ¿Por qué? Porque el Estado ya ni siquiera tiene una empresa. Entonces, ¿cómo controlas? El mercado se regula con el mercado. Entonces, ¿cuál es la opción? Ábrelo más, que entren más empresas y que se regulen solos. Y después, ¿qué va a hacer el Estado? El modelo de Bolivia, hace un momento lo preguntaban. En 14 años Bolivia triplicó la generación de electricidad y se alista para exportar. ¿Qué pasó cuando Bolivia quiso nacionalizar el litio? Golpe de Estado. Creo que a veces se nos olvidan algunos argumentos de lo que pasa en el mundo y por supuesto que esto es muy debatible. Yo creo que los legisladores en este momento tienen toda la oportunidad de utilizar los transitorios para poner todo tipo de candados, para dar certidumbre, para dar garantías en cuanto a las energías limpias. Pero dejarle más del 50% del mercado eléctrico a los privados, el privado lucra. No tiene la obligación de cumplir con el derecho de la distribución de la electricidad. Y si la electricidad es un derecho humano y se debe de entender como tal, que considero que hace falta que lo añadan en la ley, si se considera la electricidad como un derecho humano, es inviable que le dejen el mercado, en su mayoría, a los intereses privados. Con esta regulación tienen el 46% del mercado. Creo que tienen para dar y regalar, creo que perfectamente pueden seguir operando y lo que sería mucho mejor es que el mercado privado no solamente se estuviera componiendo por parte de empresas extranjeras, sino también mexicanas, porque yo no conozco una sola empresa 100% mexicana que opere el sector eléctrico. Gracias. Gracias. Sí, definitivamente la discusión, Alicia, no es ambiental. Es de modelos sociales. En un lado y en otro vas a encontrar con que es necesario ir a una transición energética, que es urgente, que es perentorio, que nos estamos ahogando. Pero fíjate cómo hay mecanismos muy curiosos. ¿De dónde viene el discurso ambiental? Viene de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, de Suecia, de Alemania, de Francia, de España. Bueno, Alemania está produciendo el 60% de su electricidad con carbón, porque desde que se les reventó Fukushima, se espantaron con la nuclear y echaron a andar de nuevo las carboneras, ¿no? A ver, ¿qué nos vienen a decir de la emergencia ambiental mundial? No tienen nada que decir, estamos claros, tenemos conciencia de que existe esa emergencia, pero no vamos a reemplazar ni vamos a sustituir lo que no han hecho Estados Unidos, Europa y Japón. Todos los países europeos producen más CO2 per cápita que México, todos. Japón no se diga, Canadá no se diga y Estados Unidos muchísimo más. Entonces, sí, tenemos que contribuir al cambio del desarrollo, al cambio del paradigma energético, pero desde nuestras perspectivas, no desde lo que nos vengan a decir personeros que se presentan como ambientalistas y que son personeros de intereses corporativos transnacionales. Por eso a mí me parece que la inclusión del sector social en esta iniciativa concilia las preocupaciones ambientales. Y las concilia por la simple razón de que si nosotros decimos en este país una décima parte, una octava parte, una cuarta parte de la energía la produce el sector social no lucrativo, vamos a tener acotada a la sed de lucro como motor de la producción energética. La sed de lucro contamina. O sea, la sed de lucro hace que nos vendan toda cantidad de cosas porque de lo que se trata es de vender. Compra unos audífonos,
tienen bolsita afuera, bolsita adentro, plastiquito de burbujas, cartoncito, pues porque se trata de vender. Bueno, aquí tenemos que pensar en lógicas que no se traten de vender energía, sino de producir energía para el bienestar de la gente. Ahora, yo diría, hoy en día tenemos 54-46. Pues abrámosle un hueco al sector social. Abrámosle un hueco a un sector que quiere generar energía para su consumo y para propósitos de pequeños emprendimientos, de explotaciones agrícolas. Y me parece que tenemos que pensar también en algo muy importante, que es investigación y desarrollo. Se me quedó eso un poco atorado y Meme ahora lo tocaba. Miren, fíjense, el proyecto de Puerto Peñasco va a requerir cientos de miles de paneles. Va a requerir toneladas de electrónica de control. Va a requerir kilómetros de cables, sacos de conectores. ¿Qué transición energética queremos? ¿Una que vaya y le compre a China todo y aquí lo arme? ¿O nos planteamos que tenemos en las manos un mercado impresionantemente grande y usamos la transición energética de vida para la reindustrialización del país, para generar empleos, para generar inversiones, para hacer investigación y desarrollo que nos produzca patentes y que nos permita ir construyendo un sector industrial de energías renovables acorde con nuestras necesidades? Esto me parece que es fundamental y esto requiere tomar una decisión. ¿Quién va a regular esa transición? Ya todos estamos de acuerdo en que tiene que haber transición. ¿La va a regular Iberdrola o la va a regular el Estado? No hay más sopas. Porque no la va a regular la sociedad. La sociedad puede ser protagonista e incorporarse, como dicen, prosumidores, ¿no? Me choca el terminajo, pero bueno, pero no hay en una miríada y en un universo de pequeñas unidades de producción la capacidad supravisual para coordinar todos los esfuerzos para operar una red eléctrica que requiere una centralización. Entonces, yo diría, mira, la discusión no es clima, no clima. La discusión es en qué modelo hacemos la transición. O nos lo impone Iberdrola con todas sus ONGs vendidas, o lo emprenden el Estado en alianza con los colectivos, con las sociedades y con los ciudadanos de México.